Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Están de acuerdo con el concepto de Dios de Spinoza? En Einstein sí estuvo de acuerdo. Una de las mentes más brillantes del siglo XX y de la historia en general, estoy hablando yo del físico alemán Albert Einstein, siempre ha suscitado mucho interés entre aquellos que aún siguen buscando respuestas a estas preguntas, porque Einstein declaró en muchas ocasiones lo siguiente: creo en el Dios de Spinoza. El mundo también está de acuerdo como Einstein. Dice, estoy de acuerdo con el Dios de Spinoza. En más de una ocasión dijo Einstein, creo en el Dios de Spinoza. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Edgar José dice sustancialmente de acuerdo con Spinoza. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? A ver. Las reflexiones de Spinoza, evidentemente, fueron muy críticas a la visión conservadora, a la visión ortodoxa que se tenía de la religión. Por eso es que fue excomulgado, fue desterrado. Por eso es que se prohibieron y se censuraron los escritos por parte de su comunidad. Como lo dijimos al inicio de esta clase, su visión de Dios es panteísta. Es decir, piensa que Dios está en toda la naturaleza. Es más, que Dios es toda la naturaleza, que Dios es la naturaleza en sí misma. Nerio dice, me identifico plenamente con el Dios de Spinoza. Spinoza entonces planteaba, como lo dije, que básicamente todo es Dios. Es precisamente esto lo que llamó la atención siglos después de Albert Einstein. La postura de Einstein se aproximaba a esta visión del Dios de Spinoza, porque es un Dios que no se presenta como alguien que dirige todo, que castiga. No, es un Dios que simplemente hace parte de todo. Es el todo. De hecho, en algunas entrevistas que se le hicieron a Einstein a lo largo de su vida, él decía que tenía problemas en plantear cuál era su creencia. Pero una vez el rabino Herbert Goldstein lo interrogó a Einstein y le dijo directamente, ¿crees o no crees en la existencia de Dios? Escuchen bien cuál fue su respuesta. Él dijo, creo en el Dios de Spinoza, palabras de Einstein, creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Qué maravilla, yo voy a repetir esta respuesta que le da Einstein al rabino Goldstein cuando le pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Y él dice, creo en el Dios de Spinoza, Einstein, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente. No es un Dios, no creo en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Vieron que precisamente lo que seduce a Einstein de la idea de Dios de Spinoza es que no se trata de un Dios personal. No es un Dios castigador. De hecho, en 1930, durante una entrevista publicada en el libro Glimpses of the Great de G.S. Bierek, el premio Nobel, Einstein se explayó aún más sobre este tema y dijo lo siguiente, cito textualmente a Einstein en esta clase de Spinoza, tu pregunta es la más difícil del mundo. Claro está, se le preguntó al físico sobre la existencia de Dios.
y dijo, no es algo que pueda responder con un simple sí o no. Dijo Einstein, no soy ateo, no sé si puedo definirme como un panteísta. El problema en cuestión es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. Y dice, puedo contestar con una parábola. Y dice, la mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Repito, la mente humana, dijo Einstein, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Y continúa Einstein, estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros, dice Einstein. No sabe cómo o quién. No entiende los idiomas en los que esos libros fueron escritos. El niño percibe un plan definido en el arreglo de los libros, un orden misterioso, el cual no comprende, solo sospecha. Y remata Einstein. Esa, me parece, es la actitud de la mente humana, incluso la más grande y culta en torno a Dios. Vemos un universo maravillosamente arreglado que obedece ciertas leyes, pero apenas entendemos esas leyes. Y remata Einstein en estas palabras espectaculares, remata Einstein diciendo lo siguiente: nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. ¡Qué belleza! Nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. Dice Einstein, me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata el alma y el cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. Bueno, aquí está una explicación espectacular de por qué Einstein creía en el Dios de Spinoza. Y aquí volvemos, por favor, rápidamente a la lámina número uno. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy arduo el trabajo de entender una filosofía como la de Spinoza. Entonces, para Spinoza, y vamos otra vez al inicio del programa, Dios es la sustancia, recuerdan que es el concepto de sustancia, ya lo vamos a ver, que consta de infinitos atributos. Pero nosotros, los seres humanos, de esos infinitos atributos solamente podemos conocer dos, el pensamiento y la extensa, que son las cosas. Dios, la sustancia que consta de infinitos atributos. ¿Qué es una sustancia? Vamos, por favor, a la lámina número 2. ¿Qué es una sustancia? Ahí tiene la lámina número 2. Aquello que existe en sí. Para Spinoza, la única sustancia que existe es Dios, porque es el único ser que existe en sí, por sí y para sí. Vamos, por favor, a la lámina número 1 de nuevo. Entonces, en la lámina número 1, Dios es la sustancia, porque es causa de sí misma y no se fundamenta en otra cosa que no sea él mismo. Es causa de todo, pero no es causa de algo como algo externo a él, es causa de las cosas internas a él, porque todos somos parte de él. Y consta de infinitos atributos, que es por eso que, déjame la lámina, es por eso que Einstein dice lo siguiente, que nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve las constelaciones. ¿Por qué? Porque de los infinitos atributos de Dios, dice Spinoza, que nosotros, mentes limitadas, solamente podemos conocer dos. Vamos con la siguiente lámina, la lámina número 3, por favor. En la lámina número 3 ustedes ven entonces que Dios es la sustancia, Dios es el todo. ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de sus atributos en un primer momento. Los atributos son infinitos, lo tienen ahí en el medio ustedes, y solamente nosotros conocemos dos, pensamiento y extensión.
Y después están los atributos de los atributos, que son los modos. El pensamiento tiene el modo del alma y la extensión tiene el modo de los cuerpos. Y es por eso que Einstein dice, me fascina el panteísmo de Spinoza, porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo, no dos cosas separadas. Es decir, que él acaba con la bifurcación alma-cuerpo, con la dualidad, y propone él, y es fundamental esto, el monismo. El monismo. ¿Qué es el monismo y cuál es la teoría del monismo? Bueno, lo podemos ver entonces, la teoría del monismo, a partir del video número 2, que voy a presentarles nuevamente, porque a la luz de toda la explicación vamos a entender mucho más en profundidad qué es el monismo y por qué él acaba con alma, cuerpo, el más allá, el más acá, etcétera, etcétera. Vamos por favor con el video número 2 del programa del filósofo español Savater. Cuando usted quiera, señor Emilio Laperuta. Lo que existe es una enorme, un cosmos sustancial, material, que es a la vez materia, idea y espíritu. Continúa la dualidad cartesiana, pero esta vez no como dos realidades separadas, sino como el anverso y el reverso de la misma realidad. La sustancia es la naturaleza o es eso que algunos llaman Dios. Para Spinoza, el Dios no es un Dios en el sentido personal, pasional del término, sino que es un Dios cósmico, un Dios que abarca todo lo existente. Todo lo que hay son modos, son modulaciones de esa sustancia única en la cual todos pertenecemos. Cada uno tenemos nuestro destino racionalmente establecido, es decir, las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Y la luz de la razón, en el caso de los humanos, está destinada a buscar aquello que corresponde a nuestra naturaleza, que corresponde a nuestra forma de pertenecer al gran todo divino. Hay, para Spinoza, una única sustancia que en sí comprende la totalidad de lo real y que puede llamarse indistintamente Dios o naturaleza. Toda cosa finita es una manifestación de tal sustancia infinita. Si no fuese así, la sustancia no sería infinita, porque tendría lo finito como lo otro de sí y por lo tanto como su límite. Lo finito no puede estar, por lo tanto, fuera de lo infinito. Dicho de otro modo, todo es Dios. Si esta perspectiva choca contra nuestra representación habitual de Dios, ello es, según Spinoza, porque tendemos a concebirlo a partir de la imaginación, antropomórficamente, y no desde el punto de vista de la razón. O sea, nada real puede haber fuera de Dios. No hay trascendencia en Dios. Es el universo y el universo es la totalidad de los cuerpos y sus interacciones. Dios es eterno y el universo lo es. Y lo que llamamos muerte no es más que la descomposición de un cuerpo cuyos elementos pasan a formar otros diferentes cuerpos. Quise entonces cerrar este sistema, esta explicación del sistema de Spinoza, con estas láminas nuevamente y con este video, para ahora entender las palabras de Einstein, que citamos poco hace. El problema en cuestión, hablando de Dios, dice Einstein, es demasiado vasto para nuestras mentes limitadas. Lo único que conocen nuestras mentes limitadas son los atributos, los dos atributos de los infinitos de Dios, pensamiento y las cosas, la extensa. La mente humana, no importa qué tan entrenada esté, no puede abarcar el universo. Estamos en la posición del niño pequeño que entra a una inmensa biblioteca con cientos de libros de diferentes lenguas. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros, pero no sabe cómo o quién. Y no habla los idiomas de esos libros.
Es decir, Dios es sustancia, lo conocemos por sus infinitos atributos, y nuestras mentes solamente conocen dos. Dios está en todo, es todo, causa todo, y de ahí se deriva entonces una ética, no del castigo, no del deber ser, sino una ética de la pasión, una ética del conato. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.